Pues bendiciones a todos. Gracias por enriquecernos con el testimonio de el trabajo que Dios está haciendo en cada vida y cómo está conjuntando en cada uno de los hijos dispuestos el funcionamiento correcto de la naturaleza divina que funciona, opera en comunión. No hay otra manera de participar de lo divino, sino que siendo uno con Dios. Y para ello, pues tuvimos que ser redimidos y regenerados, dado que carne y sangre no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, Él tenía que hacer lo imposible para los hombres, pero posible para Dios, de forma que viniésemos a ser hechos hijos por este maravilloso trabajo divino que Jesús realizó de redimir nuestras vidas por sí mismo, por derramar su sangre y resucitar para que haya un camino por el cual nosotros entramos. Y esto es importantísimo, que crezca en cada uno de nosotros la claridad y el tamaño, ¿no?, del trabajo que Dios ha hecho para hacernos hijos. Jesús es el camino, porque solamente es cuando eres unido a Él en su muerte que entras por muerte y resurrección a la familia de Dios. Muerte a tu origen humano, muerte a tu condición de esclavo, muerte a la naturaleza corrupta, muerte al legado adámico, y luego resurrección al ser engendrado por Abba para nacer de Él en Cristo y ser una nueva criatura en la cual todo es hecho nuevo. Y eso habla precisamente del trabajo divino que hoy nos ocupa, y es vivir la renovación de nuestro entendimiento, del espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo en Romanos 8 dice: no te conformes a este mundo. Y conformarte quiere decir no te hagas como el mundo es, no dejes que el mundo te forme a ti, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes, y eso comprobar quiere decir vivir, para que tú tengas en ti mismo la prueba de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Si no vivimos la renovación de nuestro entendimiento para ser hechos libres del entendimiento humano y ser dotados y habilitados en la operación de la mente de un Hijo divino, la mente de Cristo, entonces, pues no vamos a participar de lo que resulta de haber sido redimidos y regenerados. Así que Dios está ocupado en hacer esto efectivo en nuestras vidas, y el testimonio de Abba en nosotros lo está ratificando y está abundando, ¿no? Y queremos seguirles animando a vivir enfocados en ver que eso ocurra en la vida personal, y luego vamos a entendernos en cómo participamos como hijos en comunión en el trabajo que Dios realiza en la vida de nuestros hermanos, en el trabajo que Dios realiza en la vida de aquellos que Él está trayendo a sí mismo. Y recuerda que Dios no trae a alguien a sí mismo para establecer una relación dispar con nadie. Lo que Él anhela es comunión
con cada persona que Él trae a Él. Y eso habla entonces de la adopción, de ser hechos hijos y de venir a semejanza con Jesús. Así que enfocados en esto, vamos a dar gracias hoy por lo que Abba va a añadir a su mesa. Yo veo la mesa de nuestro Padre servida 24/7, ¿no? No es un asunto donde es análogo al funcionamiento de nuestros cuerpos físicos, donde cada tantas horas, ¿no?, nos sentamos a la mesa. Tu espíritu requiere de una provisión constante, no esporádica. En tu espíritu no hay un estómago donde todo lo que Dios habló está ahí en un costal y está viviendo este proceso de ser desbaratado para poder ser absorbido y luego nutrir tus células físicas. No, tu espíritu requiere de un suministro constante, permanente. Es momento a momento. Por eso el lenguaje divino lo declara en 3 letras en el idioma español y es hoy. Hoy. Es una hora. Es en este instante. Y te das cuenta, mientras dije eso, ese instante pasó y sigue este instante. Y eso te da la idea de cómo está diseñada la provisión divina para tu espíritu. Y es un compromiso. Durante el segmento de testimonios de este ágape, se mencionó la escritura en Efesios 1, donde el Espíritu Santo declara que hemos sido bendecidos. Esto establece algo que está decretado, que está dado, que está comprometido con cada hijo. Y lo declara el Espíritu Santo así, que Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todo eso tiene su lugar y su razón de ser declarado. Pero, ¿qué pasa si tú dejas que esa verdad sea transcrita de la escritura a tu espíritu y te empiezas a permitir vivir el proceso de verdad? Recuerda que todo lo que Dios ha hecho a tu favor tiene que ser operado en ti. La redención está hecha para toda la humanidad, pero solamente está operada en quienes, en aquellos que le abrieron el corazón a Jesús. Entonces empieza la operación de redención en la persona, ¿no? De ser sacado de tinieblas, de ser sacado de todo el legado adámico y de sus consecuencias para ser traído a la existencia eterna que es divina y es una existencia en bendición. ¿Qué quiere decir bendición? Quiere decir que Dios está ocupado en hacerte todo el bien de que Él es capaz. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? Entonces te das cuenta por qué adjunto a esa promesa de toda bendición nos ha sido dada, quiere decir Dios está ocupado en hacerme el bien, pues hay una serie de declaraciones divinas registradas en la Escritura. Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Romanos capítulo 8, donde dice que Dios trabaja para que todo funcione en conjunto para hacerte el bien. ¿Sí? Entonces, esto necesita ser parte de nuestra constitución racional. La renovación, el trabajo de renovación que Dios está operando en quienes Él ha adoptado, redimido, engendrado y ahora está criando en la renovación de nuestro entendimiento. El trabajo de renovación es constituir el raciocinio divino en nosotros, en cada hijo.
Y en eso estamos ocupados. De eso se trata la mesa de Abba. Es una mesa donde Él sirve verdad, el pan de vida que Jesús es, y el que come este pan, entonces empieza a vivir el proceso de verdad, que es que lo que te es mostrado y entregado sea ahora establecido y perfeccionado en tu vida para que tú funciones en la naturaleza divina innatamente. O sea, porque naciste divino, funcionas divino. Eres divino en toda tu operación interna y en todo lo que emana de ti, porque recuerda que Dios quiere decir dador. De Él, de su plenitud tomamos todos. Tú, cuando vienes a empezar a operar como hijo de Dios, entonces, unido a Dios, en comunión, eres dador. Es por conducto tuyo que Dios va a ministrar a otros lo que Él quiere darles. Y cuando ellos lo reciben y viven los procesos internos requeridos para que eso que Él da opere adentro de un corazón, pues entonces esas personas van también a ser hechas fuentes y se cumple la promesa que Jesús declaró cuando dijo, todo el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva. Así que en eso estamos, te das cuenta, estamos en este proceso, ser hechos hijos en la semejanza de Jesús por redención, por regeneración y por la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a continuar permitiéndole a Dios hablarnos, añadir verdad y continuar guiándonos en la jornada, en el camino que Jesús es, y un camino que tiene que andarse. Y empecemos allí. ¿Qué es andar? El camino que Jesús es. ¿Cómo se camina a Jesús? Bueno, primero que nada, tienes que aceptar a Jesús en tu vida como camino y no como uno de tantos, sino como el único camino provisto para que tú seas hijo de Dios. La mayoría de nosotros tenemos claro que lo que hemos entendido como salvación, ¿no? Que la enseñanza general del cristianismo, la salvación consiste en el perdón de los pecados y la entrada al cielo, ¿no? Cuando llegue ese momento, en ese contexto. Y que Jesús es el único que dio su vida y que por lo tanto no hay otro Salvador excepto Él. Pero es mucho más grande que eso, porque el camino que Jesús es tiene como punto de inicio, por supuesto, el que podamos ser redimidos del legado adámico, pero allí no, ese no es su destino, ese es el punto de inicio. Y el destino es la plenitud de Dios en ti. ¿Te das cuenta? Y entonces, cuando tú te embarcas en un autobús, en un tren, en un avión, en tu automóvil para ir a un destino, pues típicamente eliges el destino, ¿no? Hace unas semanas me tocó ir a Oaxaca, México, y bueno, ese era mi destino geográfico. Y por supuesto llegué a Oaxaca, salí de donde resido y llegué a Oaxaca, ¿no? Y regresé a la casa. El camino sin destino específico
¿qué es? Pues es un estado de vagancia, ¿no? Decimos, bueno, es que esta persona se dedica a recorrer el mundo. ¿Para dónde va? ¿Quién sabe? Tú y yo tenemos que estar clarísimos en el destino. Sí, porque nos ha sido concedido. O sea, Dios no te dijo, ahí te voy diciendo para dónde vamos. A Abraham le tocó salir así, ¿no? Este es antiguo, antes de Jesús. Abraham, Dios lo contacta para establecer su pacto con él y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Te das cuenta? El destino no fue definido geográficamente, sino que el compromiso estribaba en que Abraham estuviera dispuesto a que el destino le fuera mostrado posteriormente. Pero en nuestro caso, el destino está demarcado, está clarísimo y está comprometido. Y en el Nuevo Testamento, en la Escritura, el Espíritu Santo se ha encargado de que esté especificado y reforzado y no hay manera de que haya confusión cuando el Espíritu Santo te lo muestra. Por supuesto que sin revelación todo es confusión. Pero mira, el destino es que tú, que cada hijo, seamos hechos idénticos a Jesús. ¿Sí? No se trata de nada más nacer de nuevo, se trata de crecer a la estatura del varón perfecto, Efesios 4, a la medida de la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, Efesios 4, Efesios 3, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, Romanos 8. A los que conoció, a estos también llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Para que cada uno sea hecho conforme a la imagen de Jesús, de su Hijo, de forma que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el destino es plenitud. ¿Qué es eso? Bueno, de esto el Espíritu Santo nos ha hablado en muchas ocasiones, pero que quede incluido aquí una vez más. Porque esto no puede ni recibirse ni comprenderse sin que Dios te capacite, ¿no? Para creerle, número uno, comprometido contigo, que es el inicio de fe. Número dos, capaz de cumplir eso. Y número tres, fiel de hacerlo. Porque sin esas tres cosas, pues el compromiso no opera en nosotros. Pero aquí está. La única manera en que Dios nos trae a entender la dimensión de su llamamiento a nuestras vidas, cuando Él decreta que eres su hijo, esa declaración contiene el compromiso de parte de Abba de llevarte a el todo. Y el todo está manifestado en Jesús. ¿Sí? Colosenses, el Espíritu Santo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Te das cuenta? O sea, absoluta, no hay nada de Abba que Jesús no sea. No hay nada en el Espíritu Santo que Jesús no sea. Entonces, de eso estamos hablando. Ese es el compromiso de tu papá, el compromiso de Jesús, el compromiso del Espíritu Santo, en residir en ti como nacido de Dios para
crecerte en la semejanza de Jesús. Y hay un proceso que está ocurriendo en el corazón de cada hijo que participa, ¿no? Habemos muchos hijos que estamos un poco inertes, algunos distraídos en otras cosas, pero un hijo que está participando en la obra de Dios, Dios está trabajando para cumplir este propósito eterno. Y este trabajo divino es participativo. En otras palabras, no avanza sin la participación consciente y voluntaria de cada hijo. En consecuencia, tú ves cómo se opera este trabajo. El trabajo es primero presentado a cada hijo por la operación de revelación. El Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento, y no señalo aquí para entendimiento porque nosotros no estamos en el trabajo intelectual de hacer trabajar el cerebro, estamos en la operación espiritual de recibir verdad, y todo lo físico y demás es secundario, lo emocional y todo eso es secundario. Hay una manifestación a nuestro intelecto, a todos, sí, todo está bien, pero es tu espíritu primero. Y allí ocurre la presentación, que es el trabajo de revelación o la operación de revelación, para que tú puedas ver lo que Dios quiere hacer eterno y perfecto en ti. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empieza ahí? ¿Por qué Dios no empieza haciéndote así para que luego te descubras? Mira cómo ya me quedé. Ah, pues qué bonito, ¿no? No, porque tú tienes que elegir si aceptas eso, si lo recibes, si eso que te es mostrado lo guardas en ti para que nazca, germine, arraigue, crezca y fructifique en tu vida como una semilla, el proceso de la semilla, ¿no? Entonces es participativo, ¿te das cuenta? Nada va a ser perfeccionado que no haya sido primero sembrado en ti. Nada que ha sido sembrado a ti va a germinar si tú no sabes participar en que eso germine en ti. Nada que germine va a crecer si tú no participas en que eso arraigue. ¿Te das cuenta? Y si no hay arraigo, no hay despuntamiento exterior, no hay manifestación externa de lo que no está arraigado en ti. Y por supuesto, nada va a fructificar si no hubo arraigo y desarrollo externo. Entonces, esto tiene que estar clarísimo en nosotros, ¿sí? Nada, absolutamente nada en la naturaleza divina opera a la fuerza, porque eso sería esclavizar, ¿sí? He compartido con ustedes que en mi ignorancia pasada, yo me pasé muchísimos eventos, en ayunos, oraciones, súplicas y demás, rogando que Dios tomara control de mi vida, ¿no? Y lo que en mi entendimiento yo pedía es que yo ya no tuviera que Él me gobernara y yo como títere funcionara en automático y jamás pudiera yo salirme, equivocarme, encontrarme en desobediencia, olvidarme de esto, etcétera, etcétera. Era un deseo sincero, no estaba yo eh, eh, hablando de balde. Era un anhelo por el cual yo gemía, lloraba y buscaba que Dios lo hiciera y nunca lo hizo. Hoy, por supuesto, entiendo por qué no, porque así no es. ¿Sí? Él no va a criar esclavos. Ahora, mi entendimiento no renovado, pues quería un símile, ¿no?
esclavo del pecado, pues ahora esclavo de Dios, ¿no? Y ya, que Él me posesione y todo está bien, porque ya yo no es como yo me salga. Pero eso no es ser como Jesús, eso no es la promesa, eso no es la manera de Dios, eso es imposible que Él haga, que Él te esclavice. Por eso el Espíritu Santo nos habla extensamente de ser libres y de ser enseñados a vivir en libertad. Todo eso tiene que ver con caminar. Estamos hablando de cómo se camina a Jesús, que es el camino. ¿Cómo caminas a Jesús? Bueno, pues tienes que entenderte participando. El que no viene a esta conciencia y, por ejemplo, los años que yo insistí en buscar que Dios tomara control y que mi entendimiento de adoración era un entendimiento de, pues, una rendición humana, ¿no? Todo eso. Pues no hubo avance, ¿sí? No hubo avance en lo absoluto en el desarrollo de la semejanza de Jesús en mi vida. Nada, nada, nada. Por supuesto, más devoción, más esto, más lo que tú quieras. Pero el trabajo de Dios, eh, que es el que da crecimiento, no podía operar porque yo estaba insistiendo en que Dios se fuera por este camino que yo elegía. Y tienes que entender que eso no va a prosperar porque Dios no va a inventar otro camino. Hay un camino vivo y nuevo por el cual tú eres traído a la plenitud de comunión que es venir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando de estos procesos por los cuales tú vas siendo renovado y creciendo funcionalmente en la semejanza de Jesús, en la vivencia de la naturaleza divina. Así que libertad es parte de tu constitución ahora. Y el Espíritu Santo nos habla claramente, por ejemplo, en la carta escrita inicialmente a los Gálatas, diciendo, eres libre y ten cuidado de no usar mal tu libertad como ocasión para hacer lo que se te dé la gana, porque no se trata de eso la libertad. La libertad se trata de vivir eligiendo participar en el trabajo de Abba para llevarte hacia adelante en el camino que Jesús es. Y ese camino conduce a la plenitud de Dios operando en ti. Conduce a que tú vivas comunión con Abba como Jesús la vive con Abba. ¿Sí? Entonces, si tú vives tu proceso personal de recibir esto para ti, de permitirle a Dios traerte a fe para que quede sellado en tu corazón el compromiso suyo contigo de llevarte a la plenitud prometida, entonces la siembra ha ocurrido. Sí, vamos a estar hablando durante este ágape para que Dios aclare bien, bien, bien por qué Jesús es el camino y cómo se camina Jesús. Se camina Jesús viviendo el proceso de verdad en cada aspecto de verdad que el Espíritu Santo trae a tu vida. Entonces, cada vez que Dios habla a tu vida, por ejemplo, ahorita estamos enfocando una verdad específica, la verdad de verdades, ¿no? Dios te amó de tal manera que te adoptó para hacerte idéntico a Jesús. Si tú recibes eso
y le permites al Espíritu Santo mostrártelo y no lo sueltas. No, no se te dio una migaja de esa verdad. Se te entrega toda, pero ¿cuánto de ella tú recibes? Entonces, cuando cualquiera de nosotros venimos a ese punto donde le tomamos la palabra, donde damos ese paso de entrar a fe. Entrar a fe quiere decir que Dios te ha mostrado algo, que tú se la crees y que hubo esa transacción donde se quedó hecho el compromiso de Él contigo en tu corazón y tú vas a guardar ese compromiso. ¿Sí? Vas a vivir el cumplimiento de ese compromiso. Eso es la siembra. Quedó sembrado. Esa verdad sembrada ya no es latente. Esa verdad sembrada tiene que germinar. Entonces has dado el primer paso, entrar a fe. Ahora viene el segundo paso. Y esto se va a repetir en tu vida innumerables veces. ¿Sí? Por lo tanto, por favor, permítele al Espíritu Santo darte claridad para que tu proceso avance, ¿no? Y tú camines el camino que Jesús es. Bueno, ya está sembrado, ¿no? Pero esa siembra, una semilla, dependiendo del tipo, hablando de la tierra, ¿no? Tú siembras una semilla y se tarda horas o se tarda unos días, pero esa semilla, como Jesús declaró, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, deja de ser semilla, nunca lleva fruto. Sí, pero si muere, entonces deja de ser semilla, da origen a una nueva espiga de trigo y fructifica. Lo mismo tiene que ocurrir en nosotros, ¿sí? Y los que estamos creciendo en renovación ya no podemos decir, por ejemplo, es que hoy ya entendí, ya todo va a estar bien. Lo que podemos decir es, hoy recibí esta verdad y estoy caminando, guiado por el Espíritu Santo, para que esto germine, arraigue, crezca y fructifique en mí. Y Dios lo va a hacer realidad. Ya estoy siendo congruente, ya mi raciocinio está operando congruentemente con la realidad divina, con la verdad divina. Así que vamos a caminar esto, vamos a caminar. Me presté a revelación. Dios me reveló que Él se compromete a hacerme idéntico a Jesús y me manifiesta que eso quiere decir su plenitud en mí, idéntico, o en ti, idéntico a su plenitud en Jesús. ¿Ok? Me toca a mí. Y ten presente que esto incluye estos procesos, ¿no? Donde Dios te dice algo y hay un montón de argumentos que surgen en contra de eso que Él te está hablando, porque salen los peros y los estos y los aquellos y las doctrinas que hemos creído y esto y aquello demás. Y ahí está el proceso de la siembra, ¿sí? Me toca a mí elegir si le doy paso a su promesa y se la guardo y rechazo todo lo demás para que Él la cumpla en mi vida. Y entonces se terminó el proceso de la siembra. ¿Sí? Ahora viene la germinación. La germinación ocurre cuando transiciono en mi corazón, transiciono de mi estado anterior a la verdad que se me ha
prometido, a ubicarme en fe en el cumplimiento de esa verdad. Vamos a entendernos aquí. Vamos a usar el ejemplo de santidad. Dios es santo y para muchos de nosotros eso no tiene argumento. Lo aceptamos. Santidad, absoluta perfección, absoluta integridad, absoluta pureza, absoluta ausencia de maldad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, otra vez, Dios tiene que venir a ti, a mí, para comprometerse a santificarnos por completo, a hacernos como Él es, santos, ¿no? Porque de otra manera, pues no llegamos a su plenitud. Si tenemos un grado menos de santidad que Él, entonces la plenitud no está cumplida, ¿te das cuenta? Bueno, y obviamente aceptar esa verdad va a pelear con todos los argumentos que digan en ti y que vengan del enemigo, porque esto es muy importante señalarlo, que muchos de nosotros todavía confundimos lo que el enemigo trae a nuestras mentes o que nos habla como si fueran nuestros pensamientos. Y lo hemos repetido muchas veces, pero sigue saliendo ese asunto, ¿no? Yo pensé, bueno, lo más práctico es que permitas que ya no opere tu ser así, sino que vivas comunión pero todo lo que viene que no nace de Dios, recházalo, no te prestes ahí. Mis ovejas oyen mi voz y no oirán la voz de extraños. Entonces ahí está el asunto, ¿sí? Dios comprometiéndose a hacerte santo como Él es santo. Por eso Él dice, sed santos como yo soy santo. No dijo, sed santos, pero yo entiendo que pues ustedes jamás van a ser como yo. Entonces, bueno, les voy a dar otra escala de santidad, ¿no? Para que sean santos hasta allí, porque no se puede más, ¿no? ¿Te das cuenta? Semejanza, semejanza. ¿Por qué lo dice? Porque Él es capaz de realizarlo en nuestras vidas. Pero esa santidad prometida tiene que ser trabajada. Por eso, Tesalonicenses, el Dios de paz os santifique por completo. Porque esa es la promesa. El compromiso está hecho. Sé santo como yo soy santo. Cuando le tomas la palabra a Dios y la vas a guardar como un compromiso suyo contigo, entonces quedó sembrado eso en tu vida. Ahora tiene que germinar. Y así como ser hecho idéntico a Jesús, ser santo, es parte de ser idéntico a Jesús, tiene que vivir el proceso de guardar, ser guardado. La semilla no germina si no es guardada. Por eso Jesús dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y guardar su palabra es guardar su compromiso. Entonces, fíjate dónde ocurre la transición. La transición ocurre, y esto es el próximo paso, después de entrar a fe, es transicionar. Estas son las obras de la fe. Las obras de la fe es lo que la fe produce, ¿sí? Las obras muertas son los esfuerzos humanos por lograr, realizar, agradar, todo eso es muerto, no produce vida eterna. Pero la fe produce obras y la obra más grande de la fe es la transición que ocurre en el corazón de verme no santo en este ejemplo a verme santo por fe. Vamos a trabajar aquí con Dios, ¿de acuerdo?
Es muy fácil aceptarte defectuoso, imperfecto, inferior, etcétera, etcétera, diferente a Dios. Porque eso da cabida y explica y justifica dónde estamos en este momento, ¿no? Me falta mucho. Pero eso no es el lenguaje de fe. Si el lenguaje de fe habla del comprometido contigo y de su capacidad y de su fidelidad para cumplir ese compromiso en tu vida. Entonces, entrar a fe es entrar al compromiso. Y vivir por fe y para fe es vivir el cumplimiento del compromiso. Y para eso tiene que haber una transición. Dejar este estado y ubicarme ¿dónde? Pues si yo me ubico, a ver, ya voy a ser santo porque Dios me lo prometió. Y me ubico ahí. Entonces, ¿qué soy? ¿Medio santo? 10%, 1%, 2%, 5%, 50%, porque he presumido, ¿no? Etcétera. ¿Te das cuenta de la tontería que eso es? La transición que la fe produce es de 0 a 100. Es ubicarte en el 100. ¿Sí? Es estar de acuerdo con tu Padre que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso hace Dios. Él llama lo que no es como si fuese. ¿Por qué? Porque Él lo declara y Él tiene el poder de hacerlo. Entonces, la semilla germina cuando tú te reubicas. Eso es la transición en tu corazón. Es pecador a santo. ¿Cómo? Amado hermano, si crees que hubo argumentos que se opusieron para que entraras al compromiso, va a haber muchos más argumentos para que transiciones. Pero por favor, escucha al Espíritu Santo, escucha a tu Padre, escucha a Jesús en tu espíritu. Mira, Juan capítulo 15. Jesús está haciendo declaraciones verbalmente a un grupo de 12 hombres, donde todavía está allí Judas, y estos 12 no han nacido de Dios todavía, están encerrados en su naturaleza humana, no tienen nada de divinos, y Él les dice que yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Les dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. A ver, al rato, en unas horas más, Pablo va a estar hablando maldiciones, no Pablo, perdón, Pedro va a estar hablando maldiciones y negando a Jesús, ¿no? Entonces, ¿fue mentira? ¿O cómo está la cosa? Otro ejemplo. Dios le da su compromiso a Abraham a la edad de 75 años de que a él, que es un hombre ya mayor, y a su mujer, que es estéril, les va a dar no solo un hijo, sino una enorme descendencia, ¿no? Abraham entra en el contrato, ¿no? Y Dios le indica los pasos y él camina, porque nadie que le crea a Dios no va a tener que caminarlo, hay que caminarlo. Entonces, lo camina.
Y pasa un año, y pasan dos, y pasan 25, ¿no? Y ves a Abraham cuando deja de creer en la promesa y ayudado por Sara le encuentran un remedio a la promesa, ¿no? A lo mejor de esta manera cumplimos la promesa de Dios. Dame un hijo por mi esclava y se acabó, ya tenemos hijo y listo, se cumplió y todos contentos. No, en fin, quedémonos, por favor, enfocados a recibir verdad aquí. ¿Qué pasa con Abraham? Que Dios va trabajando su corazón para que él se entienda en el compromiso que Dios hizo con él. Y en Romanos el capítulo 4 se nos habla de el fruto de ese trabajo de Dios en él. Cuando dice que Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto a los 100 años de edad, y considerar la matriz de Sara, que nunca fue fértil, que nunca pudo concebir, sino que se fortaleció en fe considerando al que había prometido poderoso para cumplir su promesa. Entonces, fíjate, cuando la relación con Dios inicia, Abraham no tiene hijos, pero su nombre, Abraham, quiere decir padre de muchos. Entonces era una afrenta a su nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas, Abraham? ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Pero, pues sí, pero ninguno. Qué ironía, ¿no? En fe, él tiene que ubicarse en la promesa cumplida. Eso es lo que fe produce, la capacidad de ubicarte en la promesa cumplida. Esto es Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya lo viste? Eso es la germinación. Eso es donde eso que guardaste germina en tu espíritu. Cuando tú eliges dar ese paso, ubícate en la promesa cumplida. Todo el cumplimiento de la promesa va a ocurrir porque te ubicaste donde es. Te das cuenta, ya no hay nada que estorbe el cumplimiento, porque tú no estás parado aquí. Ay, Dios quiere cumplir más, pero tú estás aquí en el 1%. No, hijo, vamos para allá. No, pero es que ya, espérate, ya está mejor la cosa, ya no soy como era yo antes. Esa no es la promesa. Entonces, transicionar es importantísimo, aprender a transicionar, ser guiados a transicionar, aprender a vivir fe. Fe no se vive dudando la capacidad del prometedor para cumplir absolutamente lo que ha prometido. Y por eso la fe tiene que ser purificada en nosotros, como se purifica el oro. ¿Sí? Y la purificación ocurre en las cosas que vivimos donde queda comprometida la promesa de Dios y nosotros tenemos que elegir creerle poderoso en esta circunstancia de cumplir lo que prometió. Cuando tú te paras allí y Él cumple lo que estorbaba en ti, que le creyeras libremente, sin estorbos, ha quedado consumado. Es lo que pasa con el oro, ¿sí? Se destruyen los otros metales, los otros elementos, y queda el oro puro. Entonces, el encargado de purificar tu fe es Dios, pero la transición de 0 a 100 es el paso que permite el cumplimiento. Otro ejemplo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién.
tu casa. ¿No? ¿Cómo está esa promesa en tu corazón? ¿Sembrada o está en tu cerebro nada más? ¿O en la Biblia? ¿No? ¿O en el área emocional un deseo? ¿O es algo a lo que tú has transicionado y estás parado ahí con Dios? Y aunque haya millones de cosas que estén sucediendo con los tuyos que no son la promesa cumplida, tú estás viviendo la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Te comprometiste, papá, a salvar a esta prole que tú me diste y ahí estoy parado. Y tú lo cumples. Y surge una evidencia contraria. ¿Dónde estás parado? ¿En la fidelidad del prometedor o estás parado en, híjole, no, pues todo iba re bien, pero ya se echó a perder por eso y aquello y el diablo te revuelca y las plegarias y todo el asunto emocional, pero completamente fuera de fe? Está, está, está Dios hablando a tu corazón. Mira, en Hebreos 11, Dios nos abre un abanico, ¿no? Y nos dice, mira, aquí está un museo de evidencia de qué sucede, qué hago yo cuando alguien me cree fiel y poderoso para cumplir mi compromiso. Eso es vivir fe. Entonces, caminar a Jesús es vivir revelación. Paso número 1. Tienes que prestarte a que Dios te muestre lo que Él quiere contigo. Recibir esa palabra y guardarla como su compromiso contigo. Paso número 2. Eso es entrar a fe. Paso número 3, transicionar. Estás caminando. ¿Sí? Andar en el Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Ubicado en la promesa cumplida. Y ahora te das cuenta, todo lo que no funciona, opera y manifiesta la promesa cumplida, ¿cómo se vive? Para fe. Para fe quiere decir, Padre, yo no niego esta evidencia humana, esta cuestión, aquella cuestión, sea física, sea familiar, sea emocional, sea económica, sea lo que sea, eso no importa, sea espiritual, sea lo que sea. Pero yo vivo tu compromiso para fe. Y cuando estás viviendo, lo que sigue de la ubicación es el arraigo. Te das cuenta, la raíz, la semilla germina para arraigar. Simultáneamente empieza a despuntar la nueva planta, pero esa planta no es sustentada por la semilla. La semilla dejó de ser, murió para dar paso a la existencia de la vida que traía encerrada, ¿sí? Es una cosa asombrosa, ¿no? Cómo nuestro Padre lo hace en la naturaleza terrenal y cómo lo hace en el corazón de sus hijos. Y es idéntico. Tú transicionas y arraigas. Y vas a tener quién sabe cuántas oportunidades. No las cuentes, pero ten presente que las oportunidades de arraigo van a ser constantes. Va a venir el acusador a desafiar la promesa y al prometedor, a llamarle infiel.
injusto, incumplido, incapaz, a llamarte a ti incrédulo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a suceder. Eso no te debe de sorprender. Por eso el Espíritu Santo nos dice, por el apóstol Pedro, no te asombres cuando estés en el fuego de la prueba. Pero mete otros engaños el diablo. Es que la prueba es saber si tú pasas o repruebas. Eso es absurdo. La prueba es la comprobación de la fidelidad de Abba contigo. No tu examen para ver si pasas o repruebas. El que está a prueba es Él, contigo. Y si tú le adjudicas fidelidad, entonces permites que Él cumpla su propósito en tu vida. Hay muchísimo que el Espíritu Santo va a abundar al respecto, pero quedémonos en esto que se está introduciendo hoy. ¿Cómo camino a Jesús? Camino escuchando para ser provisto de revelación. Camino entrando a fe, pactando con Dios, que esto que me presenta, yo le adjudico crédito, voy a creerle comprometido, voy a creerle capaz y voy a creerle fiel para cumplirlo en mi vida. Y por lo tanto, la única acción congruente con creerle es transicionar a la promesa cumplida. ¿Sí? Por eso es que podemos declararnos hijos, aunque todavía no operamos en la semejanza de Jesús en todos los aspectos, pero el que no se mueve hasta acá, pues está estorbando la obra de Dios, porque ya hizo otro nicho, ya le creyó al diablo de que, espérate, no vayas tan rápido, no te creas tanto, no esto, no aquello. Entonces, ¿cómo vas a ser transformado en la semejanza de Jesús si tienes todas estas cosas que has aceptado en tu corazón que no son la promesa y que te van a estar estorbando y robando e impidiendo que se cumpla en tu vida? Transicionas y desde aquí no te mueves. Nunca te muevas de la promesa cumplida. Contra viento y marea, contra lo que se oponga, lo que tú estás decidiendo no es otra cosa, sino quién Dios es para ti. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer para permanecer. ¿Es fiel o no es fiel? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Es capaz o no es capaz? Cuando vives la certeza de lo que esperas, porque el que prometió es fiel. La convicción de lo que no se ve, porque el que prometió es capaz. Entonces estás arraigando. Cuando Job declaró, sentado en una cama de cenizas, ennegrecido, enllagado, flaco, en un estado tan deplorable, tan angustioso, que su mujer le dijo, mejor muérete, esto no es posible. Y en ese estado, este hombre declara, yo sé que mi Redentor vive y que me tiene que levantar del polvo donde estoy sentado. ¿Te das cuenta? Adjudica fidelidad, capacidad al comprometido. ¿Se veía sano? No. ¿Se veía bendecido? No. ¿Se veía redimido? No.
pero es donde arraigas. Y eso es lo que se está resolviendo en el corazón de los hijos. Eso es la confesión de fe. ¿Sí? La confesión de fe es estrictamente lo que confiesa tu corazón con respecto a quién tú crees que se comprometió contigo. ¿Quién es él? ¿Es fiel o no es fiel? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Es capaz o no es capaz? No hay reversa. Transicionaste para arraigar. Tenlo presente. El arraigo se requiere porque hay adversidad. Y Abba tiene que desarrollar en sus hijos raíces profundas, eternas, inamovibles, para que esas raíces sustenten la plenitud de Dios en ellos, en medio de una generación corrupta y perversa. Bueno, si te ocupas de eso, la manifestación, que es lo externo, de la obra de Dios en ti, de la comunión en ti, de todo el trabajo divino para santificarte por completo, para renovar tu entendimiento y para instruirte como miembro de la familia de Dios, que es la instrucción en justicia, va a ocurrir y va a manifestarse. Y aquí viene entonces otro paso en la vida de los hijos. Estás arraigando y eso se manifiesta. Este paso que sigue para caminar a Jesús es importantísimo también, todos lo son. Pero este paso habla de permitirle a Dios manifestarse desde tu ser. Permitirle ser en ti. Permitirle hablar por tu boca, desde tu corazón. Permitirle ver con tus ojos. Permitirle expresar su corazón, su sentir con tus sentimientos. Permitirle hacer por otros con tu cuerpo. Cuando tú empiezas a dejar de verte a ti para verlo a él en ti, entonces has caminado ahora a funcionar como hijo de Dios. ¿Sí? Y otra vez, esto permaneces ahí. No, nunca eches reversa. ¿Sí? El hecho de que haya un evento en tu día a día donde en tu concepto flaqueaste o esto, aquello, de ninguna manera representa que has echado reversa. Se echa reversa cuando dejas de creer al prometedor fiel. Se echa reversa cuando dejas de creerle quién eres tú, porque tú eres quien él dice que eres. Y lejos de que eso te haga orgulloso y presumido, no. Eso te va a hacer humilde y manso, como Jesús lo es. Permanecer allí, viéndole a Él, glorificarte porque Él se manifiesta. Te niegas a ser independiente, a ser autónomo. Eso es negarte a ti mismo.
y le permites a Él ser en ti. Eso es crecer externamente, manifestarse, ser Dios, ser dador de vida a otros. Y es allí donde empieza entonces a fluir la vida de Dios para fructificar en ti. Terminemos con ese paso, fructificando. Vamos a ver símiles para que el cuadro nos quede claro en cuanto a cómo ocurre eso, ¿no? Pues bueno, si es una planta de flores, fructifica cuando deja de ser nada más la mata, ¿no? Lo verde y todo eso, las hojas, y sale el botón y produce su fruto, una flor. Si es un árbol de frutas comestibles, pues le salen las manzanas, las peras, etcétera, los higos, lo que sea. ¿Te das cuenta? Fructificó. La fruta trae la semilla, ¿cierto? La semilla que reproduce, la semilla que reproduce. Bueno, tú fructificando eres esta creación hermosa de Dios, por medio de quien Él va a reproducir lo que está haciendo en ti, en otros. ¿Te das cuenta? Lo que Él está haciendo en ti, un hijo, una hija, en otros. Él haciéndolo, no tú. No tú haciendo seguidores tuyos, buscando tu fama. No, no, no. Eso es ajeno a lo divino. Jesús vino a manifestar al Padre y a traernos al Padre. ¿Lo ves? Hacer la evidencia del Padre. Pero no para que eso quedara. Es que hubo aquí un extraterrestre que llegó y fue la cosa más fantástica, pero pues se fue. Y ya. Y no había cine, no había cámaras para haber tomado películas de eso, no había toda la tecnología. Qué lástima, porque imagínate que pudiéramos ver a Jesús en acción. ¿Qué cosa sería eso? Tengo noticias para ti, familia de Dios. Jesús está aquí, multiplicado en cada hijo. Y los que caminemos el camino que Él es, vamos a manifestarle aquí, en tu entorno. Por eso nuestro hermano Pablo, que caminó el camino que Jesús es, pudo decir como testimonio de Abba, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este es el camino. ¿Y cómo se camina? Tiene un destino que es la plenitud de Dios en ti. Absoluta comunión. Eso es lo que la plenitud de Dios en ti. Todo lo que Dios es opera en ti. No hay estorbos, ya no hay nada que limite esa fusión absoluta y el fluir de Dios en ti.
cómo está catalogado Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo en tu corazón. Fiel, capaz, verdadero. Si lo es, entonces, mira, si allí hay estorbos y tú dices, bueno, pero es que ese es mi problema. Yo no hoy soy confrontado con el hecho de que yo no en realidad considero a Dios ni fiel, ni capaz, ni poderoso, ni verdadero, porque esto y aquello, y vienen los argumentos. Empieza ahí entonces. Si a ti te pasa lo que le pasaba a Tomás, el Dídimo, pues ven al que te arregla ese problema, ¿sí? Porque no serás rechazado porque tengas esta dificultad en creerle. Ven y empieza allí y dile, tú me conoces, yo elijo creerte, ahora tú habilítame. Pero toma el paso, te das cuenta, el paso es creerle comprometido contigo, no quedarte atorado en, pues es que como yo no puedo creer, pues yo ya me amolé, porque pues hasta que yo crea no, es el paso. Por eso es que Jesús honró a aquel hombre que vino con el problema de su hijo lunático, ¿lo recuerdas? Y le dijo, le pasa esto a mi hijo, yo vine para que me ayudes. Y Jesús le hace esta pregunta, ¿y tú crees que yo puedo hacer? Y el hombre fue honesto, y esto es lo que permitió que Jesús obrara. Le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Así que nunca te tragues el engaño de que si tú no logras creer, estás descartado. Lo que Dios busca es tu elección. ¿Eliges creerle? Entonces, todos esos estorbos que no te permiten transicionar, que es, o sea, la semilla no va a germinar si tú no transicionas. Bueno, aquí va a haber un proceso divino para que puedas transicionar. Él se va a encargar, si tú eliges creerle, de darte fe. Si el incrédulo es una persona que no ha experimentado la fe de Dios y que ha tratado de generar una fe humana en Dios. Y eso no funciona, eso no permanece, eso nunca arraiga, eso es fatal. Porque el que se atora allí, pues está allí por el rato que esté hasta que elija permitirle a Dios comprometerse con él. ¿Te das cuenta? Entonces, amada familia, nos toca ser guiados por el Espíritu Santo a caminar el camino que Jesús es. En el ágape anterior vimos la provisión, ¿no? La guianza está ahí, los rieles están allí, y todo está preparado para que caminemos a Jesús. Hoy Dios nos describe cómo caminar. ¿Qué es caminar? De manera concreta, de manera pragmática, práctica. Estos son los pasos a dar con cada verdad que es traída a tu corazón. Por favor, préstale atención. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No seas oidor olvidadizo. Manos a la obra, ¿sí? Y te das cuenta que lo que Abba pide de sus hijos es que participemos para que Él haga el trabajo, para que Él produzca en nosotros lo que Él se compromete a hacer. Entonces, ninguno tenemos
pretextos ni excusas para decir, no puedo esto, aquello. Esto está provisto. Y amada familia, y tú en particular, cada hijo en particular, tu papá conoce dónde estás, qué estás viviendo, cómo lo estás viviendo. Él conoce tu corazón, tus circunstancias, y llegamos a lo mismo. ¿Cómo lo consideras tú a él? ¿Verdadero, fiel, capaz? Yo creo que ahí está algo enorme que Dios va a hacer cuando le permitamos santificar eso en nosotros. ¿Recuerdas que Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Qué sigue? Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dios necesita más santidad porque le falta? No. Quiere decir que quien tú eres sea santificado en mi corazón. Que mi corazón no busque por otro lado. Si tú eres mi papá, el único y el todo. Si tú eres el comprometido conmigo, yo descanso en tu veracidad, en tu fidelidad, en tu capacidad. Ahí me quedo, no me muevo. Santificado sea tu nombre. Padre, gracias. Todo lo que tú haces es perfecto y todo lo que inicias lo perfeccionas. Y hoy por tu espíritu nos has mostrado algo asombroso, cómo caminar a Jesús. Gracias por la revelación que estás operando en tus hijos para traernos a fe. Gracias por todo lo que está provisto para que se cumpla en nosotros la promesa de ser hechos idénticos a Jesús. Y gracias sobre todas las cosas, porque tú eres fiel, verdadero y poderoso, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya en Cristo Jesús para siempre. Amén. Bendiciones, familia de Dios.